Ok, pues muchas gracias por la presentación. Un gusto saludarles el día de hoy en este congreso. Un gusto ver ahí algunos nombres y caras familiares también, ¿no? Que tenemos un buen rato sin vernos en la presencialidad. Y pues vamos a ir aprovechando el tiempo. Es una hora de conferencia y el tema es amplio, el tema es arduo, porque cuando tocamos el tema de sexualidad, ¿no? Nos metemos en un campo que implica muchas dimensiones del ser humano, ¿no? Hablamos que la sexualidad no solamente tiene que ver con la parte física y el cuerpo, sino tiene que ver con nuestra parte relacional, con nuestra parte psicológica e inclusive, ¿no? Un elemento espiritual importantísimo que implica nuestra sexualidad humana, ¿no? Y cuando hablamos de educación sexual integral, bueno, tenemos que hablar forzosamente de algunos parámetros, ¿no? Que nos invita este proyecto que tiene la UNESCO desde el 2009 y con una proyección para el 2030, y que de alguna manera trata de atender ciertas necesidades que la misma OMS fue identificando en diferentes partes del mundo, pero que cada país, cada gobierno, ¿no? Tiene que hacerse cargo de lograr estas tareas, estos objetivos planteados a partir de esta propuesta, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, abordaremos esta temática y me gusta iniciar siempre con algunas preguntas guía, como para ir orientando de qué vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Vamos a platicar y tenemos que hacernos preguntas acerca de qué es la sexualidad humana, ¿no? De repente confundimos sexualidad con sexo, ¿no? O sexualidad lo confundimos con coito o erotismo, ¿no? Cuando la sexualidad, pues es importante dimensionarla, inclusive, ¿no? Dimensionarla de repente resulta algo complicado, ¿no? Tenemos que reconocer qué implica la sexualidad humana, qué es la educación sexual integral que tanto se habla y al checar ahí el programa, ¿no? Otra compañera sexóloga también hablará más a profundidad de este tema, ¿no? ¿A quién le compete esta parte de la educación integral? ¿Quiénes son los personajes involucrados en que estos objetivos de los que vamos a hablar el día de hoy se puedan llevar a cabo, ¿no? ¿Y cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las tareas para la gente que nos dedicamos a la educación sexual, para la gente que nos dedicamos a la educación en general, en los diferentes niveles de educación básica? ¿Cuáles son esas tareas que necesitamos ir cubriendo alrededor de este proyecto que nos invita la UNESCO? Y para empezar, pues, definiendo un poco la sexualidad, me gusta mucho esta definición que nos da el doctor José Luis Ares Gallardo, ¿no? Un médico aquí mexicano, ¿no? Del Instituto Mexicano de Sexualidad. Y, y quiero que revisemos este concepto de sexualidad porque en lo personal me parece un concepto bastante amplio, ¿no? Eh, lo define como el proceso dinámico de aprendizajes individuales y sociales, ya sean formales, no formales e informales, cognitivos, emocionales y experienciales y vivenciales, de apropiación de conocimientos de orden biológico, psicológico y social relacionados con el área sexual y que determinan nuestro comportamiento en un tiempo y espacio determinado, a partir de una ideología dominante y a pesar de la misma. Y voy a ir desglosando un poquito esta definición que nos regala el doctor Suárez Gallardo, porque vamos a entender primero, ¿no? La idea de proceso dinámico de aprendizaje, ¿no? ¿Qué podemos entender entonces como un proceso dinámico de aprendizaje? Quiere decir que lo que voy a aprender, lo que voy a conocer acerca de la sexualidad, no es algo que se vaya a mantener a lo largo del tiempo, que no es la misma visión de sexualidad que voy a tener ahorita en pleno siglo XXI, en el 2022, saliendo, ¿no? Aparentemente de un proceso de pandemia, a la visión de sexualidad que se tenía en el siglo II o en el siglo III, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta visión que tenemos de los aprendizajes con relación al tema de la sexualidad son aprendizajes que no son estáticos, que no se van a mantener muchos de estos aprendizajes a lo largo del tiempo, que necesitamos seguir buscando, indagando, investigando
qué es lo que está sucediendo en nuestra vida sexuada, ¿no? Se habla también de aprendizajes individuales y sociales, es decir, esto es un punto que no solamente nos va a impactar como personas. Si nos vamos un poquito a estos modelos, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿no? Como de un micro nos vamos a un macrosistema, ¿no? A un exosistema. Entonces, cuando hablamos de educación sexual o hablamos nada más del concepto de sexualidad, estamos hablando que cada sociedad, que cada cultura tiene su propio aprendizaje acerca de qué entiende por sexualidad y que esto, querramos o no, influye también en nuestra construcción como individuos. Y viceversa. Si yo como individuo también ejerzo ciertas influencias hacia los procesos sociales que se están viviendo, ¿no? De repente dice, ¿no? Ya sean aprendizajes formales, no formales e informales. Y ahí nos mete en esta complejidad de la educación. No solamente aprendemos sexualidad en la escuela, ojalá, ¿no? Pero no es cierto. O sea, aprendemos sexualidad hasta en una clase, ¿no? En una conferencia, pero también lo aprendemos en la calle, con los amigos, con los medios de comunicación, como dice por aquí un programa en México, ¿no? Lo que la gente cuenta acerca de la sexualidad, ¿no? Y hay un montón de mitos aquí en México que los apropiamos, o sea, los hacemos como si fuera realmente información verificada por la ciencia, ¿no? Aquí de repente se piensa que si una adolescente ya desarrolla estas características sexuales secundarias a muy temprana edad, pensamos que ya empezó su vida sexual, ¿no? Que ya es una mujer más activa en su sexualidad, cuando pues eso es una idea que lamentablemente se mantiene dentro de los aprendizajes sociales, pero no todos son de carácter formal, no todos son de carácter científico, ¿sí? Estos mitos también son parte de este proceso dinámico de aprendizaje. Entonces, ¿lo aprendemos en dónde? ¿Dónde aprendemos nuestra sexualidad? En todas partes. El problema, ¿no? Y me voy a ir metiendo poco a poco ahí en mi cucharita, ¿no? El problema que de repente nos hemos enfrentado es que de manera formal o de manera no formal en las escuelas, ¿no? Es un tema que sigue siendo tabú. Aunque, aunque a nivel de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ya se ve el tema de la sexualidad, al menos diseñada en el plan curricular de la educación básica, ¿no? Sigue siendo el tema tabú a nivel individual. Es el tema que le vamos a dar la vuelta la mayoría de veces, o donde vamos a tener que verla desde un sesgo ideológico, ¿no? Viendo las noticias hoy en la mañana, ¿no? El debate que se arma en la Cámara de Diputados a nivel federal, cuando uno de los diputados, ¿no? Se expresa de una manera bastante discriminatoria, ¿no? Hacia el grupo de personas trans. Una diputada trans, ¿no? Se levanta y empieza el debate en la Cámara de Diputados de la forma en que el señor se comporta, ¿no? Entonces, querramos o no, ¿no? En esta parte de los aprendizajes individuales y que se da de manera informal en la convivencia cotidiana o en las mismas familias, pues nos van sesgando de ciertas ideologías o ciertos puntos de vista. Cuando hablamos de aprendizajes, hablamos que este aprendizaje va a ir en un orden biológico, psicológico y social relacionados con el área sexual, ¿sí? Podemos aprender muchas cosas en nuestra vida, pero cuando este aprendizaje tiene que ver con la biología, nuestro sexo, ¿no? Desde la identidad, la preferencia o la orientación sexual que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Nuestros gustos, nuestros deseos, hasta nuestras relaciones interpersonales, a quién elijo para compartir mi vida, a quién elijo para compartir mi cuerpo, ¿no? Y cómo se establecen estas formas de relación, también es sexualidad. Esto, vayan tomando nota porque lo vamos a integrar en lo que propone la educación sexual integral, ¿no? Y seguimos con esta definición, ¿no? Que determina nuestro comportamiento en un tiempo y espacio determinado. Ya habíamos hablado que es un proceso dinámico, ¿no? Es decir, históricamente vamos a conocer o vamos a ver diferentes formas o de diferentes formas la sexualidad. Y esta parte, ¿no? Que dice, a partir de una ideología dominante y a pesar de la misma. Comentaba, ¿no? Hace un momento, nosotros en estos aprendizajes individuales y sociales,
pues vamos a tener una construcción, una ideología alrededor de lo que es la sexualidad, ciertos sistemas de creencias alrededor de qué es la sexualidad humana. Y esto va formando ideologías sociales que nos van a tratar o nos dicen, ¿no? Cómo debería comportarme si tengo pene, si tengo vulva, ¿no? Y a pesar de esa ideología, en estos aprendizajes individuales, aún así, podemos decidir cómo vivir nuestra sexualidad. Por eso, a pesar de la misma ideología. Entonces, cuando revisamos este concepto de sexualidad que nos regala José Luis, lo podemos dimensionar esta complejidad que implica la sexualidad, que implica mi relación con otros, la relación que establezco conmigo, la relación que se establece con mi mismo cuerpo, ¿no? La información que aprendo de los libros, de los artículos, de la escuela, de los maestros, pero también de lo que la gente y los medios de comunicación me dicen, y que tiene que ver con cómo me comporto, mi posición en el mundo a partir de todos estos aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de que va a impactar todo nuestro ser como personas. ¿Qué es la educación? Y me gusta mucho el concepto de revisarlo desde la parte etimológica, ¿no? Porque educación etimológicamente implica llevar hacia afuera. ¿Y qué es lo que llevamos hacia afuera o guiar hacia afuera? Pues todo el potencial que tenemos como seres humanos. Entonces, podemos definir a la educación como el proceso humano de adquisición de conocimientos, valores, actitudes, habilidades, hábitos de manera sistematizada, ordenada, que le permite la participación social al individuo, así como el logro de fines y objetivos personales, usando sus propios recursos. Esa es una definición de aprendizaje que su servidor construye, ¿no? A partir de todo lo que implica un proceso humano como este. Y ojo, proceso humano, ¿qué quiere decir? Que mi mascota no está educada, ¿no? Si le digo siéntate y se sienta. No, eso no es educación, eso es adiestramiento. La educación implica precisamente un proceso humano, un proceso que va a requerir la comunicación, tanto verbal como no verbal, que va a requerir el proceso cognitivo, que va a requerir el cambio de conducta, pero no solamente el cambio por el cambio, ¿no? Como en un adiestramiento, sino un cambio a partir de todos estos valores, de estos conocimientos, de todo este orden que me permite dar la información que voy adquiriendo. Ahora imaginemos todo esto a nivel sexual. La educación sexual, entonces, ¿qué implicaría? ¿No? Esa adquisición de conocimientos, valores, actitudes, habilidades, hábitos en el plano de la sexualidad. Si yo me comporto de una manera violenta hacia un grupo de mujeres, ¿no? Ahorita escuchando a las compañeras que están participando, sus experiencias de violencia, ¿no? Pues es parte de la educación sexual que he tenido para incurrir en estos actos violentos. Porque esto implica estos valores, estas actitudes, estos hábitos que me llevan a relacionarme y comportarme de esa manera con una mujer o con un hombre, ¿no? O con un niño, con una persona trans, con una persona cisgénero, ¿no? Eso es parte de la educación sexual que hemos construido. En México, la educación sexual no tiene mucho tiempo que se empezó a incluir en la parte educativa, ¿no? Se incluye en los programas de educación básica en 1974 y pues según dicen que fue pionero, ¿no? Dentro de América Latina, dentro de incluir dentro de los programas de educación básica temas de sexualidad, de educación sexual, pero el hecho de que los incluya no significa que hayamos alcanzado el objetivo, ¿no? Y sobre todo los temas que se empezaron a abordar por ahí de los años 70, pues tenía que ver sobre todo con temas biológicos, ¿no? El desarrollo en la pubertad, la reproducción humana, ¿no? Que eran elementos que se discutían en los últimos grados de primaria, cuando ya los chicos empezaban a vivir parte de estos cambios puberales, ¿no? Y sobre todo a nivel de la salud, ¿no? En cuanto a los embarazos no deseados o en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esos fueron como los primeros temas que se fueron abordando y la mayoría de estos, si nos podemos dar cuenta, ¿no? Pues eran de carácter biológico o carácter médico, ¿no?
Después, por ahí de los años 80, empieza a tener un carácter un poco más preventivo porque la epidemia del VIH, ¿no? Ataca a América Latina de manera espeluznante, ¿no? Actualmente seguimos padeciendo en una alta tasa de infecciones de VIH, ¿no? No así de pacientes que llegan a evolucionar en el SIDA, ¿no? Se han logrado ya muchos avances médicos y tecnológicos al respecto, pero la educación sexual empezó a enfocarse más en la educación secundaria, sobre todo en la parte preventiva médica, ¿no? Con la promoción del condón, un poquito la abstinencia inclusive, ¿no? Y vamos a ver algunos modelos que se empezaron a utilizar para la educación sexual. Y de 1994 hasta la fecha, pues han tratado de tocarse ya temas como el género, la diversidad sexual y sobre todo sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos. Para esto bueno, tenemos que hablar que han existido diferentes modelos de educación sexual, ¿no? Y el primer modelo que se ha utilizado en México, pues fue el modelo de riesgos, un modelo con un carácter tipo clínico médico, ¿no? En donde lo que se ha intentado pues es evitar, detectar, curar algunas infecciones de transmisión sexual y sobre todo, ¿no? Como parte de la prevención de los embarazos en adolescentes, ¿no? ¿Cuál era el objetivo o qué es lo que pretende este modelo de riesgos de educación sexual? Pues evitar problemas de salud, ¿no? Asociados con la actividad sexual y evitar, perdón, hay 10 casos, faltó una S, perdón, evitar gastos y costos en el servicio hospitalario, ¿no? Entonces, el hecho de que se siga habiendo o se sigan presentando infecciones de transmisión sexual, pues realmente como país y en el bolsillo familiar, pues es una afectación porque muchos de estos padecimientos, pues son curas de tratamientos prolongados o inclusive algunos habrá que tener un tratamiento de tipo permanente, ¿no? Metodológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que se busca en este modelo de riesgos o de evitación de riesgos? Pues son más información técnico-profesional, ¿no? Información de riesgos y consecuencias, descripciones prácticas de riesgos y sobre todo, no se meten aspectos morales, ¿no? Como es un enfoque más médico, más clínico, se enfoca principalmente hacia ciertos procesos que nosotros podríamos llevar a cabo para evitar las enfermedades, ¿no? Y generalmente, ¿qué tipo de metodología utiliza, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias utiliza para esta educación? Pues campañas de prevención de la salud y del uso del condón, ¿no? Charlas, de repente por aquí veo al compañero Eliud, encargado del área de enfermería, maestro de enfermería, ¿no? Muchas de estas charlas, de estas campañas son llevados por los servicios de salud, ¿no? O capacitan también a profesores y alumnos en estas campañas de salud. Existen centros de atención y promoción de la salud a nivel sexual y por algunas asociaciones que se encargan de la difusión y la transmisión de la información para la prevención de enfermedades, ¿no? También existe el modelo moral, ¿no? El modelo moral que a diferencia del modelo médico, pues este tiene más una concepción religiosa, ¿no? Lleva una concepción desde el modelo religioso dominante en la institución, ¿no? Entonces, si estoy en una institución educativa de corte católico, pues va a llevar ese sesgo, esta educación sexual, ¿no? Si estoy en una escuela de corte judío, pues va a llevar ese sesgo de la filosofía, la teología judía con relación a la sexualidad, ¿no? Este modelo de educación moral se enfoca más al ejercicio de la sexualidad, pero de una sexualidad dentro de una relación de pareja estable, ¿no? Habla mucho acerca del matrimonio, de la reproducción y la procreación, ¿no? Tiene un marco teórico bastante amplio basado en estos modelos religiosos, ¿no? Pero que tiene estos matices que van a depender mucho de la ideología dominante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos modelos educativos de corte moral? Bueno, preparar para el matrimonio, preparar para la familia, ¿no? Preparar para la vida conyugal, eh, superar un poco los mensajes liberales y sobre todo, más que la promoción del uso de preservativos o de métodos anticonceptivos, la promoción de la salud se mantiene por medio de la abstinencia, ¿no? Promueve
la abstinencia en el ejercicio de la sexualidad, este modelo. ¿En qué se centran los contenidos generalmente cuando este modelo es el que se utiliza para la educación sexual? Pues se centran en los aspectos anatómicos y reproductivos, en las relaciones familiares, en las normas morales y sociales alrededor de la sexualidad y sobre todo para el logro de la abstinencia, aprender a decir no. Generalmente, ¿qué metodología utiliza? Pues es una metodología totalmente directiva, ¿no? Yo te digo cómo tiene que ser o cómo debe ser la sexualidad, ¿no? Generalmente la información que se le propone al alumno es una información breve, concisa y directa, ¿no? Es como así es y punto. Y la mayoría de la responsabilidad no se recarga sobre la escuela, no se recarga sobre el educador, sino se recarga más hacia los familiares, hacia papá y mamá. Entonces es como decir, ¿no? Yo como escuela te voy a dar parte de información de lo anatómico y reproductivo, pero ya la consolidación de lo moral, de lo socialmente aceptado desde esta ideología, pues se lo voy a encargar a tu papá y a tu mamá, ¿no? Después tenemos el modelo revolucionario, que el modelo revolucionario, eh, cuando se fue presentando en algunos países, inclusive se fue ganando algunas demandas quienes lo practicaban, ¿no? Y este modelo revolucionario de la educación sexual, pues fue iniciado por un grupo de psicoanalistas considerados psicoanalistas de izquierda, ¿no? Considerados psicoanalistas de izquierda porque, en primer lugar, estaban como en esta convergencia entre el psicoanálisis, el marxismo, el romper un poco con el tipo de sistemas políticos que había en el momento, ¿no? Y que obviamente influyen en el tipo de educación que se tiene. El movimiento Sexpol, que se inicia a partir de Wilhelm Reich, ¿no? Wilhelm Reich, que fue también un psicoanalista y considerado el precursor de las teorías psicocorporales en la psicoterapia, y que Wilhelm Reich desde este movimiento Sexpol tenía como la intención o la idea de que la educación sexual tenía que ir centrada hacia el disfrute del cuerpo, hacia el orgasmo y la implicación que tiene el orgasmo en la vida, ¿no? Entonces, con esta idea teórica, ¿no? ¿Cuáles eran como los objetivos o los propósitos que se buscaba en esta educación revolucionaria? Pues de entrada, aumentar la conciencia crítica sobre la explotación social y la represión sexual que se llegaba a vivir en el momento, ¿no? Esto fue abriendo la puerta a este movimiento denominado hippie, ¿no? De hagamos el amor, no la guerra, en contra de estos sistemas políticos que se veían en ese momento, ¿no? En esa época. Y sobre todo, el modelo va muy sentado hacia el propósito de reconocer la satisfacción orgásmica, pero también la salud sexual. Y no solamente ver la salud sexual desde esta visión revolucionaria en el ámbito orgánico, ¿no? Sino también la salud sexual en el ámbito relacional, ¿no? Cuidaba mucho esta cuestión de la violencia que se podría ejercer dentro de las mismas relaciones sexuales, ¿no? ¿Cuáles eran como como sus temas principales, ¿no? Pues era el análisis de condiciones sociales, un modelo que más que repetir información o brindar información a los alumnos, ¿no? Era poder hacer debate, poder hacer esta construcción de conocimiento a partir de del análisis social y del análisis de la represión que se vivía hasta en la sexualidad, ¿no? Discutir también la función que tenía la visión tradicional de la familia, ¿no? Y de estos parámetros morales o socialmente más aceptados de la época. Se hablaba a partir de este movimiento del modelo revolucionario, el derecho al divorcio y el derecho al aborto, ¿no? Recordemos que el modelo moral pues estaba buscando que existieran más relaciones conyugales, ¿no? Y este modelo decía, bueno, ¿por qué? O sea, tú puedes vivir con una persona si quieres y si no, pues nada más en tus derechos sexuales poder ejercer tu vida sexual sin necesidad de una vida conyugal, ¿no? O poder decir en cualquier momento, pues el matrimonio no es hasta que la muerte los separe, ¿no? Y sobre todo, pues se enfocaba a esta diversidad sexual que a veces no era vista a partir del análisis que se tenía de los derechos de las minorías, ¿no?
y como qué técnicas utilizaba o utiliza, porque hay todavía personas que utilizan el modelo revolucionario en la educación sexual. Bueno, pues eran técnicas más activas, ¿no? Son técnicas más activas, más de movimiento corporal, más de movimiento de pelvis, más buscando reconocer o identificar corporalmente la función del orgasmo, ¿no? Seguía siendo un modelo directivo, pese a que se buscaba un análisis y una discusión de las condiciones sociales, seguía habiendo la posición del maestro que sabía y el alumno que aprendía, ¿no? Y aquí, a partir del modelo revolucionario, ¿no? La educación sexual empieza a verse como una parte importante dentro del currículo educativo. Dentro de los planes y programas ya incluir este punto de la educación sexual, ¿no? Ya era, lo vio, fue, ¿no? El modelo revolucionario fue el primero que vio la necesidad de incluirlo. Y pues la mayoría de información que se utilizaba en este modelo, pues era el uso de panfletos, trípticos, ¿no? Por ahí del 2005, en Suecia, ¿no? Empieza a surgir un modelo que empezó también a interesar mucho a otros países, que es el modelo biográfico profesional. Y este modelo biográfico profesional que surge en Europa, ¿no? Y, o sea, aquí en el 2005 más o menos, ¿no? Pues no solamente trataba de buscar temas a nivel médico, biológico o la prevención de las enfermedades a partir de la información, sino trató de ser, o trata, se lleva todavía en Europa, trata de ser un modelo de educación sexual en donde lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Y esto obedece a lo que más adelante vamos a ver como las 17 tareas que propone o que busca la ONU para el desarrollo sustentable de toda sociedad. Entonces, el modelo biográfico profesional, ¿no? Pues ve a la vivencia de la sexualidad humana como un derecho, ¿no? El derecho que tenemos todos los seres humanos de manera inherente a poder decidir cómo voy a vivir mi sexualidad, ¿no? Esto abre la posibilidad al derecho a la diversidad, a que la forma en que Paco quiere vivir su sexualidad no tiene que ser forzosamente igual a la sexualidad que quiere vivir Alberto, ¿no? ¿Sí? Y poder reconocer mejor, ¿no? Esa es como la idea principal, ¿no? De poder reconocer estas habilidades, estos conocimientos que yo necesito para poder tomar decisiones más libres, más responsables con relación a mi vida sexual. Entonces, no es nada más brindar la información, ¿no? De esta visión del modelo biográfico profesional, sino es brindar la información para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Y entonces a lo que se evoca es a una teoría más hacia la libertad, hacia la ética relacional, hacia los derechos en la vida sexual y reproductiva, ¿no? Y que el alumno lo conozca. Este mismo modelo, ¿no? El modelo biográfico profesional, pues tiene una aceptación positiva de la identidad sexual, ¿no? Aquí no debate, al igual que el modelo moral, ¿no? Si una construcción de género o una identidad sexual está bien, está mal, debería ser, no debería ser, ¿no? El punto es que existe, ¿no? Desde el modelo biográfico profesional dice, pues existe gente que puede nacer con pene y no sentirse acorde a su miembro de sexo, ¿no? Y no es la cuestión moral o el juicio que se hace acerca de la persona, sino, bueno, poder aceptar positivamente el hecho de que existe alguien diferente a mí o diferente a como yo me estoy concibiendo. Y en lugar de discutir acerca de por qué sí o por qué no es una persona cisgénero o disgénero, ¿no? El poder reconocer que hay una persona que se siente de esa manera. Por eso, dentro de lo que se busca, dentro de los propósitos que tiene este modelo biográfico, pues es el aprendizaje y conocimientos de las diferentes etapas de vida, pero también el desarrollo de ciertas competencias que nos van a permitir ejercer y decidir nuestra vida sexual, ¿no? Por eso, dentro del trabajo que se realiza, busca mucho este punto de las actitudes erotofílicas y tolerantes, ¿no? De repente en algún momento alguien me decía que la tolerancia es estar así de la violencia, ¿no? Pero mejor el respeto. Pero ya pues, estudiando un poquito más a profundidad los conceptos, ¿no? Pues me di cuenta que no puede existir uno sin el otro. O sea, no puede existir respeto sin tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia implica el reconocimiento de la diferencia.
Y para reconocer la diferencia tendría yo que primero abrirme a la experiencia de conocer esta diversidad que existe, de entender nuestra propia vida sexual. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, ¿no? Voy a decir algunos nombres que veo acá. Si yo hablo con Adriana, hablo con Mónica, hablo con Su, ¿no? Pues ellas tienen una forma diferente de ver su sexualidad. Y si yo me abro a la experiencia de escucharlas, me abro a la experiencia de compartir con ellas mi experiencia, su experiencia, y me doy cuenta, ¿no? Y reconozco todas estas diferencias culturales de aprendizaje o de las mismas vivencias de orden biológico, ahí yo ya estoy siendo tolerante. Pero si, como decimos acá, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y no quiero oír qué tiene que decirme Mónica, Adriana o Su, porque me niego a esa realidad, no existe, no, me tapo los ojos, no quiero ver, no quiero oír. Bueno, no estoy siendo tolerante, ¿sí? Porque la tolerancia implica eso, el poder darme el permiso de esta experiencia vivencial de reconocer que existe alguien diferente a cómo pienso, a cómo me siento, ¿verdad? Hay una película, creo que es Uruguay y Argentina, son los dos países, que se llama XXY. Tiene sus añitos esa película, ¿no? Donde narra o describe la vida de una chica que tiene una condición intersexual, ¿no? Y entonces un chico se enamora de ella, ¿no? Alex se llama, el protagonista, y entonces le pregunta a Alex, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienes? ¿No? Y entonces Alex le dice, pues tengo las dos cosas, ¿no? Refiriéndose a una vulva y a un pene, ¿no? Tengo las dos cosas. Y entonces el chico le dice, pero eso no puede ser. Y Alex le dice, ¿quién eres tú para decirme lo que puede y lo que no puede ser? Algo que les enseño mucho a mis alumnos de posgrado es, hay tres tipos de información que vamos a tener toda la vida en la información sexual, ¿no? Ideas y creencias, sentimientos y sensaciones, necesidades y deseos, ¿va? Todo lo que son ideas o creencias, yo las puedo discutir y las puedo debatir. Pero lo que son sentimientos y sensaciones, necesidades y deseos, yo no puedo debatirte. ¿Sí? Si Alberto me dice en este momento, me duele la cabeza, Paco, me duele mucho la cabeza, yo no le voy a decir, no, Alberto, no es cierto, no te duele la cabeza. Vamos a debatir si te duele o no te duele la cabeza. No, yo no voy a debatir eso. A él le duele la cabeza, es lo que está sintiendo, punto, ¿no? Eso es parte de la tolerancia, el poder reconocer que a uno le duele la cabeza aunque a mí no me duela. Sí. Ahora, una vez que ya puedo reconocer la diferencia, que soy tolerante, entre el respeto. ¿Y qué implicaría el respeto? Bueno, cuando esa diferencia yo la logro integrar en todo mi campo psicológico. Cuando puedo convivir en mi espacio psicológico con alguien que piensa diferente a mí, que siente diferente a mí o que necesita cosas diferentes a mí. Eso ya implica el respeto. Y esas son ligas mayores de crecimiento personal y humano. Pero no puede existir un respeto si no me doy el chance de conocer y reconocer la diferencia. Esa es la tolerancia. Entonces, el modelo biográfico profesional dice, bueno, el respeto ya implicaría una ética relacional más profunda, pero para eso tenemos que trabajarle también la tolerancia en el alumno. El reconocimiento de que hay cosas diferentes en la vida de la sexualidad. Por eso, desde este modelo, ¿no? Pues se abordan múltiples dimensiones de la sexualidad, no solamente lo biológico, no solamente el debate de lo moral, y digo el debate porque como estamos hablando de tolerancia, ¿no? La ideología que trae Alberto, la ideología que trae aquí Eliud, o la ideología que trae Paco, pues es respetable, ¿sí? Por eso hablamos de que necesitamos estas múltiples dimensiones, ¿no? Y que no solamente vamos a atender también el orden biológico, sino reconocer que la sexualidad también implica lo espiritual, lo relacional, lo psicológico, ¿no? El modelo biográfico y profesional está más preocupado por brindar conocimientos científicos que por brindar una ideología o forzar a una ideología. No enseña ideologías, enseña a debatir la ideología, pero lo que va a buscar siempre es conocimientos científicos, lo que ya es en un grupo de enfermería que le daba clase hace unos años,
empezábamos a hablar, ¿no? Sobre las diferentes formas en las que podemos encontrar la orientación sexual, ¿no? De repente pensamos que solamente existen heterosexuales, homosexuales y bisexuales, ¿no? Cuando hay toda una gama de diversidad entre un extremo y otro, ¿no? Y conforme los iba nombrando, una alumna me decía, es que está mal lo que me está enseñando. Y le decía yo, como, ¿por qué? Ah, porque Dios dice que eso es pecado. Le dije, yo no estoy debatiendo de la ideología cristiana, ¿no? Que tienes tú, le decía ella. Solamente te estoy brindando la información del conocimiento de lo que existe. Yo no puedo decirte por qué existe todavía ni siquiera sabemos por qué construimos nuestra personalidad, ¿no? Por eso cuando buscamos cómo es que construimos nuestra personalidad, encontramos libros así de grueso que dice teorías de la personalidad, ¿no? Nadie tiene la ciencia exacta cómo se construye la identidad de la persona y por eso hay muchas teorías. Yo no te puedo aterrizar, por eso pasa, ¿no? Si es cosa de Dios o no, no estoy discutiendo eso, solamente te estoy describiendo lo que científicamente ya vimos que existe. No lo decidí yo, o sea, yo no decidí estas existencias que están, pero ya están y necesitamos conocerlas. Ese es el conocimiento científico, ¿sí? Sin embargo, en esta ideología, esta alumna, híjoles, pues le movía muchas cosas el tema, ¿no? Hasta que logró entender la diferencia que yo no estoy trastocando ninguna ideología. Lo que te estoy diciendo es lo que ya existe y que a lo mejor sale del mundo al que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por eso, la información que se brinda desde este modelo, pues trata de ser una información libre de estereotipos, de prejuicios o de ambigüedades. Es conocimiento científico, esto es lo que hay, estas son las cosas que se han identificado hasta ahorita, ¿no? Y así se llaman, punto, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que generalmente busca este modelo biográfico y profesional? Bueno, aquí reconoce que son los tres personajes importantes para la educación. El alumno como persona, la familia y también los docentes que se vuelven ya no los maestros de la sexualidad, sino facilitadores del proceso educativo. Ya no es directivo, ¿no? Este modelo biográfico trata de romper la directividad de que vengo, saco mi lámina y te enseño lo que tienes que aprender, ¿no? Sino el docente tiene un rol de facilitador. Voy a promover ciertas actividades, ciertos ejercicios para que tú, desde tu propia concepción como persona, desde la propia ideología que la familia trae, ¿no? Puedas debatirla y puedas construirte, ¿no? El no poder, no decir, esta es la verdad absoluta, no, no, tú ya conoce, aprende, infórmate, porque eso te da el poder de decidir. Dentro de algunas experiencias que me platicaba gente de ahí de Suecia, ¿no? Me decía que literalmente los ponen a hacer una vida conyugal en el bachillerato, ¿no? Lo que correspondería al bachillerato. Y me platicaban que aquí los ponen a cuidar así como un huevito, ¿no? No, pues ahí los llevan como a las chicas a tener un simulador como de embarazo, ¿no? Y a los chicos les plantean un escenario en donde, bueno, tú estás estudiando, ¿no? Imaginando que pues, te vas a tener, vas a ser responsable del cuidado de un embarazo y un bebé. Y entonces, durante un cierto tiempo, los chicos hacen una labor de servicio social. Y es como simular un poco que están trabajando y estudiando, ¿no? A partir de eso, pues hay personas que dicen, pues estaría padre tener un hijo y trabajar y estudiar, ¿no? Pero hay otros que dicen, ay, no, o trabajo o estudio o creo hijos, ¿no? Porque nada más en este simulacro que tuvimos y que nos facilitó la profesora o el profesor, pues dentro de mi elección de vivencia no está ahorita un embarazo o dejar la escuela, ¿no? Pero ya no es una imposición, ¿no? Sino es una situación como los talleres que a veces hacemos en terapia, ¿no? Te pongo una situación y tú revisa cómo la viviste, cómo la sentiste y a partir de esto que aprendes, ¿no? Entonces, reconocer que el papel importante lo tiene el alumno y el proceso que tiene en el manejo, análisis y recepción de esa información. Pero tampoco descarta a la familia. O sea, la familia necesita involucrarse en este proceso educativo formal. Y no podemos decir, maestro, maestra, ahí se lo dejo para que le enseñe todo lo que tenga que aprender acerca de su pubertad, mi hijo, ¿no? No, necesito que mamá, papá se involucren, ¿no? Disney hasta nos regaló una película con el tema, con este famoso panda rojo, ¿no?
de la película de Red, ¿no? El cambio de la pubertad y todo lo que implica para la mamá, para la familia, todos esos mitos culturales alrededor de la sexualidad. Bueno, este modelo dice, pues tenemos que aterrizarlo también con los padres de familia, ¿no? No es algo que puedas tú escindir de la familia. Eh, Anteriormente, estos modelos de educación pues han surgido como de diferentes países, ¿no? Diferentes instituciones a nivel local, pero pues hay muchas instituciones a nivel internacional que tienen interés, un interés bastante fuerte por la educación sexual, ¿no? Y esas son algunas de las instituciones o de las asociaciones que han intentado unificar ciertos criterios o que intentan, ¿no?, mejorar la educación sexual haciendo diferentes propuestas, ¿no? Es decir, no es un asunto solamente local, la educación sexual es un asunto de tipo internacional. Con esta visión de estas instituciones que han hecho investigación y que han promovido la importancia que tiene la educación sexual, pues la UNESCO en el 2009, ¿no?, hace esta propuesta de educación integral de la sexualidad y que tuvo una revisión en el año 2018, ¿sí? ¿Y por qué surge este interés? Bueno, dentro de la Agenda Mundial de Educación del 2030, ¿no?, se propusieron 17 tareas para el desarrollo sostenible de todos los pueblos. Sí, son como 17 tareas que todos los países tenemos que atender. Y si le echan así una mirada rápida a las 17 tareas, verán que no son tareas que involucran a una sola población o no implican a un solo grupo de profesionistas, ¿no? Sino implica a muchos campos de profesionales, ¿no? Desde industriales, de arquitectura, ingenierías, el área de salud, el área económico-administrativa, ¿no? Todas las dimensiones. Pero específicamente, esta visión que tuvo la UNESCO y que se interesa por una educación sexual tiene que ver con el objetivo número 4, la educación de calidad. Como veíamos en el concepto de sexualidad, ¿no?, la sexualidad se puede dar, este orden de aprendizajes dinámicos se puede dar de manera formal, informal o no formal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, estamos hablando de una educación formal que permite el desarrollo sostenible de los ciudadanos de un país. Y dentro de este campo, ¿no?, pues vamos a encontrar la educación que implica nuestra sexualidad. Por eso este objetivo, ¿no?, de desarrollo sustentable, ¿qué nos pide? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Por lo tanto, la educación sexual necesita ser en cualquier etapa del ciclo vital. Obviamente, ¿no? Dicen los dichos populares, el que mucho abarca, poco aprieta, se dice, ¿no? Y entonces, bueno, dice la UNESCO, pues centremos la atención hacia los procesos de educación básica, ¿no? Y entonces, ¿qué haremos para atender esto en educación básica, que es como el tema pendiente en muchos países? Bueno, pues se hace esta propuesta de educación integral de la sexualidad, un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. ¿Para qué? Para preparar a los niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores, competencias, que los empoderarán. La educación nos empodera. ¿Y para qué nos quiere empoderar? Bueno, para cuidar nuestra salud, para tener bienestar y dignidad en nuestra vida sexual, para tener relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto. Hablábamos ya de tolerancia y respeto. Entonces, poder tener este tipo de relaciones, pero sobre todo, ¿no?, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás, ¿no? Lo que este modelo sueco del 2005 empezó a hacer, ¿no?, antes de esta propuesta del 2009. El no decirte qué elegir, pero sí enseñarte habilidades o enseñarte ciertas competencias para que elijas de mejor manera. Y para eso necesitas la educación. Una persona educada es consciente de lo que sucede a su alrededor, pros, contras. Esto me permite la responsabilidad
Y esto me permite a su vez poder elegir de una mejor manera. No voy a elegir por ti, sino voy a ayudarte a tomar mejores elecciones, mejores decisiones. Porque no solamente tus elecciones afectan tu bienestar, sino también afecta a los demás. Si yo tengo una ITS, no solamente es mi problema. Todas las personas que han tenido contacto conmigo a nivel sexual también tienen problemas. Si en mi construcción de masculinidad, ¿no? Yo creo que todos los hombres tenemos que ser así, machitos que tenemos que dar golpes para defender a la damisela en peligro. Bueno, no solamente me va a afectar a mí, le puede afectar también a las personas que están a mi alrededor, empezando por los más cercanos, mi familia y mis amigos, ¿no? Por eso también lo que busca este proceso de educación integral de la sexualidad es que desde muy tempranas edades podamos reconocer estos derechos sexuales y reproductivos que tenemos. No me los estoy inventando, ¿no? Ahí están, nada más hay que conocerlos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es que este instrumento, pues de entrada, le pueda dar apoyo a las autoridades educativas para hacer estas propuestas curriculares o inclusive, ¿no? Estas políticas de educación mejor aterrizadas, ¿no? Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que cada autoridad dentro de las secretarías de educación lo pueda retomar para darse una idea, no tiene que ser sexólogo forzosamente, ¿no? Pero sí darse una idea de lo que implica la educación sexual y que ya es parte obligada dentro del plan curricular en la educación básica, ¿no? Pero tener la idea de, bueno, de qué se trata. Es una guía a las personas encargadas del diseño de planes para la educación y orientación de la sexualidad. Maestros que de repente, venga, aquí está el libro de texto y vienen temas de educación sexual, ¿no? Bueno, este instrumento, este programa, te puede ayudar a orientar cómo redirigir estos objetivos o aterrizar de una mejor manera estos objetivos que ya están dados por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero que como educadores nunca tuvimos una clase de educación sexual, ¿no? En una reunión con el Colegio Nacional de Sexología, platicábamos, ¿no? El punto de que la educación sexual, pues, no ha tenido este impacto en los sistemas de educación porque se tendría que modificar inclusive el plan curricular de los normalistas, de los que están preparándose para ser futuros docentes. Y se tendría que incluir la materia de educación sexual para los normalistas, ¿no? Cosa que no se ha hecho aún, ¿sí? Pero también para nosotros como sexólogos y educadores de la sexualidad, nos ayuda esta agenda y nos ayuda este programa a aterrizar estos objetivos, porque de repente es como, ¿y qué hacemos? Educación sexual, dame un taller de educación sexual, ching, ¿qué te doy? Pues hablemos del pene otra vez, y dibújeme su pene, y dibújeme su vulva, ¿no? Y póngale nombre, a ver, ¿a qué edad va dirigido? ¿Qué es lo que han trabajado tus alumnos en este aspecto de la sexualidad? Y bueno, este instrumento nos puede ayudar a aterrizar objetivos más concretos para dar capacitaciones, talleres, cursos a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundario. Invéntame un tema, ¿no? No, ya nos ayuda, nos da este referente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Les decía, cuando hablábamos de los modelos, pues todavía sigue habiendo modelos educativos de la sexualidad basados en lo moral, ¿no? Basados en el modelo revolucionario. Y aquí lo importante es aterrizar que todo lo que vayamos a enseñar en sexualidad sea un conocimiento basado en estudios científicos, ¿sí? Que ya no nos quedemos con los mitos o con lo que la gente dice acerca de la sexualidad, sino empaparnos un poco de todo este conocimiento que los grandes especialistas, que las investigaciones de las grandes instituciones, ¿no? Nos están ya regalando para una educación sexual más saludable. Y pongo ahí una nota, ¿no? Porque si de repente en algunas pláticas con maestros me dicen, pero así, dígame, con pelos y señales, ¿qué es lo que tengo que hacer para la educación sexual? Bueno, por eso pongo esta nota.
no son un currículo como tal, es decir, no es como agarrar el índice de los objetivos que están en el programa y ¡pum! Ya los aterrizo en mi escuela y listo, ya cumplí, ¿no? No, 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 es una guía, ¿no? Yo necesito ir reconociendo las mismas capacidades y limitaciones con las que cuento para ciertos temas, pero me regalan el marco de trabajo para mejorar mi práctica, ¿no? Mi práctica en la educación sexual. No es una panacea, es un proyecto que se propone y que se espera ver estos resultados para el 2030. Es decir, tiene 5 años ahorita un niño, ¿no? Del 2022 para el 2030, ¿no? Pues ya es todo un jovenazo y es cuando se volverá a hacer otra vez estos estudios para decir, bueno, ¿qué impacto tuvo esta educación integral en esta población, ¿no? ¿Cómo está estructurado este programa de educación integral de la sexualidad? Bueno, son 7 secciones. 2 secciones están encargadas de orientación para diseño de programas y generación de apoyos. De ahí viene una sección exclusiva para conocer conceptos y temas claves por objetivos por grupo de edad. ¿Sí? Es decir, aunque voy a enseñar, por ejemplo, ¿no? Violencia, ¿no? El tema de violencia es un tema que la UNESCO dice es un tema que a nivel internacional, híjole, tenemos que atenderlo en cuanto a sexualidad. Bueno, de 5 a 7 años, ¿cuáles serían los temas o los objetivos a trabajar? De 6 a 12 años, ¿cuáles son los objetivos que se ajusten a su capacidad cognitiva, a la maduración que tienen y a los procesos que están viviendo en esta etapa de vida para que se pueda discutir y analizar la información? Eso es algo bonito que nos regala la estructura de este programa, ¿no? Y por último, 4 secciones con definiciones y fundamentos que nos podrían ayudar a aclarar más algunos conceptos, que nos ayudarían más como a conocer de manera más exacta de qué se tratan algunos términos, ¿no? Que de repente se manejan en libros, se manejan en medios de comunicación, y también que nos pueden ayudar a ir rompiendo ciertos mitos que culturalmente se han mantenido, pero que lamentablemente nos han colocado en una educación de la sexualidad poco saludable. ¿Por qué hicieron esta propuesta? No fue como que una noche se durmieron en periódico y la maduraron, ¿no? ¡Pum! Ya, me despierto y maduré una idea sobre educación sexual. No, realmente esto es un trabajo de muchos años que se dieron a la tarea a partir de identificar las necesidades que a nivel internacional se fueron encontrando. La primera, ¿no? Y hacía alusión a esta película de Disney, ¿no? Que es la pubertad y el cómo se entiende el proceso de pubertad y las implicaciones que tiene el proceso de pubertad para muchas sociedades y mucha cultura. Todavía existen jóvenes, hombres, mujeres, que el fenómeno de la pubertad no lo viven de manera saludable, ¿no? Lo viven con agobio, con sufrimiento, porque inclusive eso implica otro tipo de vínculos y de relaciones, de violencia, de muchas prácticas lamentables, ¿no? Y que a nivel de salud, pues todavía ni siquiera estaban como conscientes de lo que implicaban estos cambios de maduración sexual. El tema del aborto, y ojo, no es que se abra el debate de las políticas con relación al aborto, estos son temas de debate que al final implicará también el tener que analizarlo, pero también es importante reconocer que el aborto tiene ciertas implicaciones y que es algo que existe. ¿Sí? O sea, no, el hecho de que haya legislaciones alrededor del aborto, pues la intención no es que vamos todos a abortar, no. La intención es reconocer primero que existe una situación y que ha colocado en riesgos a la población infanto-juvenil que realiza estos abortos o que realizaba los abortos de manera clandestina. Es un evento que existe, ¿sí? Por lo tanto, se requiere la atención de. Entonces, parte de la información que se encontró es que existe todavía un desconocimiento total alrededor de todo lo que implica psicológicamente, biológicamente, socialmente el tema del aborto. Y que esto abre precisamente los debates en las diferentes instituciones de gobierno para discutir políticas alrededor del tema, ¿no? Violencia sexual y de género, y no está, creo que sobraría decir el montón de prácticas de violencia de género
que podemos encontrar en diferentes partes del mundo, ¿no? Desde la ablación de genitales en algunos países, ¿no? Esta mutilación que viven muchas chicas o chicos inclusive, ¿no? Y que obedece a esta violencia sexual, estos matrimonios forzados, ¿no? Estas prácticas que de repente de manera cultural se tienen. Ojo, no es trastocar la parte cultural, ¿no? Pero todo proceso cultural es una creencia. Y cuando les decía de los 3 datos, las creencias son debatibles. Sí. Pero esto implicará también que los que participan en el proceso educativo sean conscientes de las implicaciones que una práctica de violencia trae, ¿no? O conlleva. La presencia del VIH y el SIDA, les decía, es una situación que surge como pandemia en los 80 y no se ha detenido, ¿no? Que ha habido avances significativos, sí, pero sigue habiendo un alto índice de casos de personas infectadas con VIH y obviamente, ¿no? La cantidad de infecciones de transmisión sexual y que de alguna manera están ligados a estos temas de violencia sexual y de género. La influencia de las tecnologías de la información y comunicación sobre la conducta sexual, ¿no? Hace tiempo veía un documental acerca de Italia y cómo todo un movimiento político centró su atención hacia la sexualidad y la explotación de la imagen de la mujer como objeto sexual para ganar adeptos políticos, ¿no? Un presidente por ahí de Italia. Entonces, los medios de comunicación y la información tanto nos pueden dar información muy valiosa y conocimiento veraz y muy importante, como también nos sigue vendiendo ciertos estereotipos que valdría la pena analizar y discutir. La salud mental y emocional precaria, ¿no? Sigue siendo un tema pendiente y ojo, estamos hablando de educación sexual y el tema de salud mental y emocional también implica parte de la educación sexual que llevamos de cómo reaccionamos y que, insisto, nos lleva a ciertas pautas de conductas que hasta pueden caer en temas de violencia. Alcohol, tabaco y drogas, ¿no? La presencia de estas drogas legales y ilegales dentro de la sociedad han puesto a muchos jóvenes en prácticas sexuales de riesgo. Por eso es parte importante de las necesidades a cubrir, ¿no? Temas que tengan que ver con este equilibrio de salud mental y emocional. ¿Cuáles son como los conceptos claves que abarca, como los grandes temas que esta propuesta hace? Bueno, las relaciones, los valores, derechos, cultura y sexualidad, cómo entender el género, la violencia y cómo mantenerse seguros, habilidades para la salud y el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, sexualidad y conducta sexual, salud sexual y reproductiva. Estos temas los vamos a encontrar en todo el documento. La diferencia va a ser cómo cada uno de estos temas en diferentes edades vamos a tener que abordarlos. ¿Cuáles son los temas o los objetivos, o perdón, el temario que implica cada uno de estos grandes conceptos? Dentro de las relaciones se va a ver familias, amistad, amor, relaciones románticas, tolerancia, inclusión y respeto, compromisos a largo plazo y crianza. Dentro de valores, derecho, cultura y sexualidad, ¿no? Valores y sexualidad, derechos humanos y sexualidad, cultura, sociedad y sexualidad. Y en términos generales, ¿no? Podemos hablar que estos temas, ¿no? Ya tienen como objetivos muy concretos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que se logre? ¿No? ¿Cuáles son los temas que queremos que se aborden? ¿Sí? Y un ejemplo de cómo establece los objetivos. Y agarré un objetivo de los 5 a los 8 años con el tema de conducta sexual y respuesta sexual, porque es como, para muchos maestros que me ha tocado en algunos congresos o en algunos talleres que doy, es, ajá, ¿y cómo enseño conducta sexual a un niño de 5, 8? ¿O qué le enseño a un niño de 5, 8 años para hablar de conducta sexual? Y entonces esta es la propuesta que nos hace, por ejemplo, ¿no? Las personas, el objetivo es que las personas pueden mostrar amor mutuo mediante el contacto y la intimidad. Y este nos va a llevar a un objetivo que yo puedo empezar a trabajar con niños de 5, 8 años. Establecer que las personas muestran amor y preocupación por los demás de maneras diferentes, como besarse, abrazarse, tocarse y a veces mediante los comportamientos sexuales. Entonces, si el niño está viendo que mamá y papá se abrazan, estoy enseñando educación sexual. Si yo veo que papá, mamá, ¿no? De alguna manera nada más echan sus miraditas en, también es parte de reconocer una conducta sexual que implica cualquier tipo de estos actos.
que la diversidad de mostrar este contacto íntimo es amplísima. No le estoy diciendo al niño ve y tócate, ¿no? Pero sí que pueda reconocer que hay diferentes formas en que los demás pueden manifestar su amor. Otra idea clave, ¿no? Los niños deben entender cuándo el contacto es apropiado y cuándo no lo es. Definir contacto bueno y contacto malo, ¿no? Reconocer que existen algunas maneras de tocar a los niños que son malas, que pueden dañar tu cuerpo, y demostrar qué hacer si alguien los toca de una manera que es mala, de una manera que lastima. Eh, Quiero hacer alusión a un curso que recibí hace algunos años en Derechos Humanos, en donde la especialista nos decía, ¿no? Los secretos. Hay secretos buenos y secretos malos, ¿no? Y cómo le explicaba ella a los niños estos secretos, como para trabajar parte de prevención del abuso sexual, ¿no? Y decía, un secreto bueno dura poco tiempo y cuando se descubre, hace feliz a alguien. Por ejemplo, dice, ¿no? Si mamá le trae un regalo a papá y te dice, no le vas a decir nada, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar ese secreto? Pues hasta que papá llegue del trabajo, ¿no? ¿Y cómo se va a sentir papá cuando pues, mamá le enseñe el regalo? Pues bien contento, ¿no? Ahora, un secreto malo, ¿no? Decía la psicóloga especialista. No tiene tiempo, porque cuando lo sepan, alguien se va a sentir mal. Y es cuando te dicen, no se lo digas a nadie nunca. Los niños lo identifican de volada, ¿no? Los niños identifican de volada, esto está pasando en mi casa, este tipo de secretos me pide el tío, la abuela, el papá, ¿no? Este tipo también de conductas de contacto, ¿no? Se los podemos enseñar a los niños y el niño lo identifica. Este contacto que acabo de tener con la tía, con el tío, no es bueno. Este contacto es malo. ¿Y qué hacer ante eso? ¿No? Se puede denunciar, se puede avisar a mamá, a papá, ¿no? ¿Qué puedo hacer ante eso? Desde ahí yo ya estoy trabajando conducta sexual y respuesta sexual. Y que más adelante le va a permitir a este joven poder decir cuándo sí y cuándo no. Y tomar la libertad de ejercer su vida sexual como mejor le plazca, ¿no? ¿Cuál es la tarea pendiente para todos nosotros, no? Bueno, de entrada, esta parte de educación integral de la sexualidad nos implica a todos, ¿no? Así como este modelo autobiográfico, ¿no? Implica al alumno, implica a los padres de familia y nos implica como escuela. Pero también implica que como docentes, como facilitadores, tenemos que capacitarnos, tenemos que aterrizar estos planes y programas que ya nos plantean y nos exige de alguna manera la Secretaría de Educación Pública y reconocer que ya tenemos un instrumento que nos puede ayudar a aterrizar estos planes y estos objetivos. Eso es parte de nuestra tarea, el seguirnos capacitando, informando, porque nos guste o no, sigue siendo el tema tabú. Y si yo como facilitador no estoy en esta apertura de tocar estos temas, difícilmente esta tarea, esta agenda que se nos está proponiendo para lograr un desarrollo sustentable y una mejor calidad educativa, no se va a realizar, no se va a abordar. Lo ideal sería que las instituciones a nivel gubernamental pues pudieran sentarse y aterrizar estos objetivos, pero mientras esto sucede, ya es tarea de nosotros poder irlos aterrizando. Estas son algunas referencias de las cuales baso parte de lo que comparto en esta charla. Y pues muchísimas gracias. Dejo mis datos de contacto por si alguien está interesado en la presentación o conocer más acerca de estos documentos que ya existen. Con muchísimo gusto podría yo acercárselos o compartírselos por cualquiera de estos medios. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, doctor. De verdad que todo esto que nos estuvo planteando es para reflexionar y sobre todo para profundizar, ¿no? Porque esta cuestión de la sexualidad, todos los programas, de cómo aterrizar el marco teórico a programas sociales, creo que es lo que realmente es lo complejo, ¿no? Y gracias por la herramienta esta que nos compartió, que nos replicó de cómo explorar la cuestión de los secretos, que es de vital importancia, es muy valioso eso que nos está compartiendo, porque a veces no sabemos cómo preguntar, ¿no? Cómo detectar esos pequeños lapsos, ¿no? Lingüísticos del niño,
pero con esta herramienta seguro abona muchísimo. Tengo un pequeño reconocimiento, un pequeño regalo. Voy a detener su presentación. Gracias. Y pues desde el Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, a partir de su proyecto social Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas, le hago entrega de su reconocimiento simbólico. Ya después se lo mandaré a su correo, ¿no? O a su WhatsApp. Muchas gracias. Ha sido una gran conferencia, ¿sí? Algo que seguro ha aportado, que ha fortalecido la mente de aquellos que lo estuvieron escuchando a lo largo de esta hora. Y pues muchas gracias nuevamente, ¿sí? No, ¿Cómo muchísimas están gracias. en sus redes? ¿Hay alguna forma? ¿En redes Eh, sociales? Les compartí ahí, pueden contactarse a mi número telefónico Ok. 951-185-0018. En Facebook me pueden encontrar como psic.Francisco J. Leiva Álvarez. Okay. Y pues mi correo electrónico psicoterapia.oax@gmail.com. Y para mí siempre un placer poder compartir poco, poco conocimiento que de repente tengo sobre el tema. No hay mucho todavía por desarrollar y pues siempre es un placer el compartir esto y gracias por la invitación. Gracias a usted. Sí, efectivamente, ¿no? En todo caso de que se haya perdido el contacto en el instituto, seguramente si preguntan por sus redes del doctor, se los haremos llegar. ¿Vale? Parece que tengo unas preguntas. ¿Hay tiempo para responder? No hay mucho. Podemos darle 4 minutos, robarle con el permiso del maestro Omar, ¿no? Ya se los repondremos al final, ¿no? Ya 4 minutos tenemos para compartir dudas. Entonces, si quiere usted, parece que... ¿Quién levantó su mano? ¿Hay una manita levantada? Yo, buenas noches, Irene. Buenas noches, Irene. Doctor, buenas noches. Soy maestra de telesecundaria. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado y precisamente en la materia de epistemología nos pedían redactar un problema para llevar a cabo en el salón de clases. La verdad es que ya me quebré la cabeza, pero me gusta mucho este asunto de la educación integral de la sexualidad. Lo aprendí en el 2010 con el documento de los libros del doctor Eusebio Rubio. A partir de ahí me ha llamado la atención, pero mi asesor me dice que la pregunta que hice fue cómo enseñar a los alumnos de segundo grado de educación integral de la sexualidad en una comunidad. No le gustó mi pregunta y no sé cómo abordarla. De todo lo que usted acaba de ver, yo veo que a pesar de que tengo un muy poco conocimiento, me falta demasiado y no sé cómo poder trabajar esto con los alumnos. Desconocía que existiera tanta, que hubiera una metodología, que hubiera se tendría que trabajar en la escuela, ¿no? Yo lo poco que he trabajado fue en biología el año pasado en primer grado, lo que tiene que ver con la cuestión más biológica que usted mencionaba, pero con lo que maneja el doctor Eusebio Rubio con los 4 lones, yo considero que hay muchas cosas más que de manera personal me hubiese gustado que en la secundaria me hubieran apoyado los maestros, porque ciertamente mi educación fue un poquito más religiosa y entonces habían muchas cosas que me metían miedo y que aparte pues yo no preguntaba, ¿no? Tenía miedo de preguntar inclusive y siempre pensé que pensar en ciertas cosas de la educación sexual pues era pecado. Entonces, no quiero que eso que yo pasé lo pasen mis alumnos. Me gustaría a ellos darle más información, pero tengo tantas cosas que me gustaría hacer que no sé cómo hacerlo. Entonces, sí ya anoté su correo, lo voy a molestar y sí me gustaría que me pudiera apoyar con esta mi pregunta. ¿Cómo puedo yo
escribir una pregunta para que pueda yo incluir la educación integral de la sexualidad como tal en el segundo grado, porque en realidad no existe un contenido en ninguna de las asignaturas, no existe ningún contenido en segundo grado que hable sobre eso. Bien, y voy a contestar así como, así rapidito y breve, ¿no? También para respeto, y sí, bueno que anotaste mis datos, podemos platicar un poquito más sobre el tema, pero vamos a hacer una diferenciación, Irene, ¿no? Entre una investigación y un proceso de intervención. Entonces, cuando tú ya estás tratando de diseñar todo un proyecto para aterrizar la educación integral de la sexualidad a la escuela, ya es una intervención. La pregunta sería, ¿no? ¿Bajo qué investigación fomentas tú o sustentas tú esta intervención? Y creo que ahí es donde se abre parte de una pregunta de investigación, ¿no? Acabas de dar una clave importante, ¿no? Lo que a ti te hubiera gustado aprender en la secundaria, ¿no? Que lo que te hubiera gustado que tus maestros pudieran orientarte. Bueno, creo que el tema de investigación podría sentarse más sobre eso, ¿no? Estas necesidades que pueden estar ahí latentes en este lugar donde tú estás dando clases. Y que primero tendría que abrirse la posibilidad a la investigación, a cuál de estos temas de los cuales toca la educación integral de la sexualidad, ¿no? Relación, violencia, conducta sexual, etcétera, identificas tú que está pasando como necesidad o crisis dentro de esa comunidad. Ahí radicaría la investigación. Y una vez que ya identificas esta parte de las necesidades, esto como objeto de doctorado, ¿no? Porque ya a nivel del proyecto como tal sería un trabajo bastante arduo el diseñar todo un plan para aterrizar la educación integral de la sexualidad, ¿no? Y aterrizarlo en un modelo para trabajar en tu escuela, que sí existen ya documentos, Chile, Argentina, México, tiene ya algunos documentos, algunos intentos ya, y ese ya sería un trabajo bastante arduo. Pero para lo que se pide de repente en el doctorado, tendrías que hacer esos dos momentos. Primero, la investigación en donde detectes la situación de las necesidades dentro de estos grandes temas que aborda el proyecto, como para irlo comparando, y después identificar cómo la propuesta de objetivos de la educación integral de la sexualidad, a manera de intervención, podrían atender o podrían apoyar a lograr el superar este problema o esta necesidad. ¿Sí? Entonces, ahí sería como diferenciar primero, Irene, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer investigación o vas a hacer intervención? Y si vas a hacer intervención, tiene que haber una investigación preliminar. Porque si yo digo solamente, voy a atender violencia en la secundaria federal número 2, ¿y bajo qué argumento? Bueno, es que fíjate que hicimos un sondeo y en este sondeo apareció que el 90% de las personas que tienen noviazgo se agarran del chongo horriblemente. Bueno, bajo este argumento, ahora sí vámonos a la propuesta de intervención. No sé si me explico, Irene. Sí, tendría que ser investigación, entonces. Perfecto. Entonces, pues si te puedes poner en contacto y con mucho gusto, pues podemos ir revisando algunas preguntas que desde tu contexto, desde tu cotidianidad están ahí latentes y que podrían ser un tema bastante bueno, ¿no? Con mucho gusto, Irene. Okay. Gracias, muy amable, doctor. Y dicho sea de paso, el doctor pues precisamente trabaja con asesoría de tesis, ¿no? Entonces también lo pueden contactar por ese motivo, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Con un pequeño comercial, pues muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad. Le mando un abrazo, ¿no? Las memorias de hace mucho tiempo, ¿no? Y gracias por esta experiencia. Espero que la hayan disfrutado y le damos un aplauso, ¿no? Pues vamos a continuar con nuestro congreso. Usted es bienvenido de mantenerse aquí conectado, doctor, para poder disfrutar de lo que nos comentará ahora el maestro Omar Hernández Luna. ¿Está por ahí?